Buenas noches. Muchas gracias por estar nuevamente aquí en el 11 México Social. Creo que tenemos que decir, señalar, reconocer el enorme esfuerzo, la enorme centralidad del sistema de justicia mexicano para construir un país justo, un país que logre garantizar justicia, justicia para todos. Y por eso le agradezco mucho al juez del Fuero Común, a Miguel Valenzuela. Gracias, Miguel, por permitirnos conocer, y espero que sean muchos programas. Primero empecemos, ¿qué ha pasado en estos 15 años? ¿Qué se planteó en el 2008? ¿Qué se logró? ¿Qué falta por hacer? Miguel, muchas gracias por estar en México Social. Muchas gracias, Mario Luis Fuentes, por la invitación. Y respecto a tu pregunta, es muy interesante porque transitamos de un sistema tradicional a un sistema adversarial acusatorio completamente diferente, ya que el sistema tradicional es un sistema plenamente escrito y en el sistema adversarial acusatorio es un sistema oral, pero con un híbrido también porque hay actuaciones que se transcriben hacia el papel y bueno, no hemos logrado quizá toda la finalidad que se requiere y lo que señala la sociedad que debería de acontecer, ¿verdad? Porque este transitar fue llevar a cabo una reforma en la cual gradualmente fueran incluyéndose los estados al nuevo sistema de justicia penal. Tuvieron que hacerse adecuaciones tanto materiales, físicas, como también la capacitación para los operadores de justicia, como para la misma comunidad jurídica, para que pudieran tener la oportunidad de capacitarse y poder enfrentar esos nuevos retos que ha sido difícil, debo de confesarlo, porque tanto agentes del Ministerio Público como policías investigadores, como primeros respondientes, que son los elementos de la policía, los que llegan al lugar de la escena del crimen, cómo poder recabar esos datos, no contaminarlos, llevar a cabo una cadena de custodia, el enseñar a toda esta gran masa que es nuestra seguridad pública, que con mucho trabajo, debo de reiterarlo, después de sus jornadas laborables, continuaban ellos en capacitación y pesado fue y arduo el trabajo que se hizo a través de estos años. Creo que hemos ido consolidándolo y creo que todavía nos hace falta todavía un trecho más por caminar para consolidar el sistema adversarial acusatorio y que la gente vea y que conozca cuál es el trabajo que se genera dentro de las instituciones, y creo que eso es lo que a veces genera cierta desconfianza, y por eso cuando hablan de factores de inseguridad y que a veces refieren que no hay una seguridad en relación a lo que se transgrede, cómo son a veces los derechos de algunas personas que se sienten que la justicia no es tan fehaciente, porque no la pueden contemplar y consideran que a veces este último reducto que somos nosotros los jueces, los que analizamos el procedimiento, observamos también que no se violen garantías, porque hay que recordar que los jueces somos garantes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y somos los que debemos de vigilar para que no se violente la Constitución. Y entonces hay personas que consideran que a veces el contemplar las garantías nada más debe ser para las víctimas, y aquí a nosotros dentro del marco regulatorio es en forma general, es decir, a todos los mexicanos se debe regular que no se violenten las garantías de los derechos humanos y que ésta sea directamente apegada a la norma procesal. Esto en ocasiones genera una molestia por las víctimas que consideran que los imputados o los acusados no deben de tener estas garantías, y pues la ley no nos exime y nosotros debemos de custodiar porque se vigilen esas garantías a todos los ciudadanos. La intención de la reforma de 2008 era hacer más transparente, hacer más visible, porque se percibía que el sistema viejo, el que era escrito, era más invisible. Platícame, o sea, hoy si hubiese un juicio, un juez está en una de estas grandes salas de justicia, ¿cómo es? Explícale para la gente que está viendo, que tiene dudas, que nunca ha estado en un lugar donde está este proceso oral, ¿cómo lo describirías?
Anteriormente nosotros nos manejábamos a través de una averiguación previa y la averiguación previa constituía un legajo de documentos donde se establecían las pruebas que se aportaban a un juicio y entonces el juez tradicional realizaba una misión, su estudio de lo que se realizaba dentro de esa carpeta, dentro de ese archivo de documentos que conformaban una carpeta de investigación. En la actualidad se sigue integrando una carpeta de investigación, pero hay un cambio, ya no hay un resguardo de pruebas, es decir, que las pruebas que en su momento son ofertadas por el agente del Ministerio Público en una forma inicial, estamos hablando que aquí nuestro juicio tiene 3 etapas, que es la etapa inicial, la etapa intermedia y la etapa de juicio. Anteriormente nada más teníamos esa etapa donde se hacía el auto de formal prisión, posteriormente se decretaba el cierre de la investigación, que actualmente se sigue haciendo un cierre de investigación, pero dentro de 6 meses, y anteriormente teníamos un artículo del 183 aquí en el Estado de Jalisco que motivaba el cierre de la investigación. De ahí transitaba para que el agente del Ministerio Público formulara su acusación o en aquel tiempo que formulara las conclusiones acusatorias. Ahora hace un símil igual. Anteriormente el juez se centraba en su despacho y ahí estudiaba armónicamente ese expediente y veía si es que las pruebas que estaban ahí recabadas eran los suficientes elementos para poder acreditar el tipo penal y la responsabilidad penal, porque son dos cuestiones diferentes. Para el público que no lo conoce, ¿verdad? Son dos cuestiones muy diferentes. Puede haber delito, pero no puede haber responsable. Pero no puede haber responsable si no hay delito. Entonces, por lo tanto, lo primero que se analiza en cualquier sentencia es que exista un delito por el cual se instaura una acusación. En el anterior sistema decían que era en lo oscurito porque se hacía dentro de la oficina del juez. Ahora no. Ahora el procedimiento es una sala de audiencias donde en esa sala de audiencias puede existir público si es que la materia lo permite, porque en delitos que son de cuestiones sexuales, pues se excluye que existan público. Pero en todas las demás, por lo regular, existe ese público. Una vez que pasa la audiencia intermedia, se hace un auto de apertura a juicio. En ese auto de apertura a juicio se hace la depuración de las pruebas. ¿Qué pruebas iban a transitar a juicio y qué pruebas son innecesarias o se pueden llegar a acuerdos probatorios? El acuerdo probatorio significa que entre el agente del Ministerio Público y la defensa se ponen de acuerdo en relación a una prueba y le permite decir que no hay necesidad de probar, que eso está acreditado o eso ya es innecesario que se someta a un cuestionamiento en la etapa de juicio. Cuando ya pasa ese adeuto de apertura a juicio, entonces ahí se van a deshogar de nueva cuenta todas las pruebas que el agente del Ministerio Público señaló en su escrito de acusación y va a referir directamente quién es el que va a deponer y qué es lo que pretende probar con ese testigo. Lo mismo hace la defensa si es que su defensa nosotros le llamamos que es una estrategia defensiva. Es decir, que va a formular una estructura, nosotros ahora denominamos el estudio del caso, y de ahí trasciende del estudio del caso a cuál es la teoría del caso. El agente del Ministerio Público propone una teoría del caso, es decir, determina situaciones de tiempo, modo y lugar, acredita también una teoría probatoria, cómo va a probarlo, y luego señala también su teoría jurídica, cuáles son los delitos con los cuales se va a señalar, que en qué forma participa, si es que existe un dolo o una culpa, si es que fue una o dos personas, para saber en qué forma participaron cada uno de ellos. Y ello permite que ese transitar de los testigos ante la presencia del juez pueda el juez hacer un criterio de cuál es la verdad de lo que le está exponiendo. ¿Cuál de las teorías del caso, si la del agente del Ministerio Público quedó debidamente probada o la teoría del caso de la defensa? En muchas ocasiones la defensa actúa de una teoría del caso en forma pasiva, es decir, que no espera el presentar pruebas, sino que las pruebas que tiene el agente del Ministerio Público las va a combatir. Y se concluye una teoría del caso que va a ser en forma defensiva, ¿verdad? En forma pasiva. Esa forma pasiva que lleva a cabo la defensa es porque considera que a lo mejor los elementos con los que pretende el agente del Ministerio Público demostrar una conducta delictiva o una responsabilidad penal, entonces no son los suficientes.
¿Y qué es lo que pasa? Que entonces el juez, al observar la teoría del caso que le es presentada por el agente del Ministerio Público, bajo ese principio de presunción de inocencia que bien acertadamente tú lo señalas, es sobre lo que actúa el juez. Es decir, existe la probabilidad de que la persona puede ser responsable, pero tienes que romper tu Ministerio Público esa probabilidad de que sea presunto inocente. ¿Cómo? Acreditándoselo a través de medios de prueba, a través de una teoría fáctica y a través de una teoría jurídica, donde va a englobar lo que va a conocer el juez. Y entonces, por ello, se habla de que en la primera etapa, la inicial y la etapa intermedia, conoce un juez que le denominamos como juez de control. Cuando ya se hace un auto de apertura a juicio, transita entonces a un tribunal de enjuiciamiento. Este puede ser unitario o colegiado. Si es unitario, un solo juez será quien lleve la conducción de ese juicio y será quien haga la valoración de las pruebas que le presentaron para ver si se acopla con la teoría fáctica y poder hacer una determinación que sí se acredita una responsabilidad penal y sí se encuentra contemplado un delito dentro de lo que fue la acusación del Ministerio Público. Si la acusación del Ministerio Público no logra vencer ese principio de presunción de inocencia, entonces la persona será declarada como inocente y se absolverá. Por ello, yo creo, y aquí es donde viene una intervención, que hay unas etapas que en algunos modelos de justicia se han ido eliminando y creo que fueron importantes en el inicio para ir avanzando en cuál era la técnica, cómo aportar los elementos de prueba, cómo desahogar los medios de prueba, que en esas ocasiones hay muchos abogados que no han llevado la capacitación correspondiente y a veces les es difícil incorporar pruebas o presentar ejercicios que se pueden realizar dentro de un juicio para poder demostrar tanto la culpabilidad o demostrar la inculpabilidad de la persona. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando con el juez Miguel Valenzuela, catedrático de la Universidad Autónoma de Guadalajara y sin duda un agente que está literalmente ahí como juez de control viendo este proceso difícil pero necesario. No habrá un país democrático si no tenemos un poder judicial fuerte, sólido, respetado. Eso no lo podemos perder. Vamos a un corte. Estamos aquí en México Social con el juez Miguel Valenzuela, hablando de la enorme necesidad de poder realmente no solo reconocer, dar cuenta de que este proceso de transformación, en la búsqueda de dar más justicia y más certeza de que se está teniendo, fortaleciendo, construyendo un sistema de justicia, hubo una gran propuesta en 2008. 15 años después, creo que en ese sentido, Miguel, me gustaría tu reflexión. Si pudiera hacer un balance rápido, ¿dónde estamos? ¿Qué nos falta? ¿Cómo percibes el próximo lustro en la enorme realidad de que hay más delitos, hay más carpetas de investigación y ustedes tienen que hacer todo el procedimiento? No tienen opción, hay que seguir el procedimiento y las reglas y normas que se dieron, que nos dimos como país. ¿Qué falta? ¿Dónde estamos? ¿Qué tenemos que hacer hacia adelante? Tu pregunta es muy profunda y debo decir que sí hace falta todavía mucho por transitar y mejorar. Primeramente, creo que se debe continuarse con la capacitación a los que son nuestros primeros respondientes y luego una mayor capacitación también al sistema de investigación que realizan los institutos de ciencias forenses y incrementar el número de peritos dentro de todas las instituciones. Creo que a nivel nacional tenemos pocos peritos y se requieren muchos peritos. En esta materia, que es el sistema de adversarial acusatorio, se requiere de más profesionalismo para poder llevar a cabo las acusaciones en forma científica. Es decir, ya cuando hablamos nosotros de que frente del juez desfilarán las pruebas, pues ya no puede haber ya no pueden ser cuestionados los imputados o los acusados, hablan libremente, los testigos también transitan en forma libre y deben de declarar en forma libre, son protestados para que se conduzcan con verdad y requiere de un mayor profesionalismo porque desgraciadamente no hemos desarrollado una escuela para que puedan
generarse los proyectos en las diversas áreas que se necesitan y se requieren, y estas sean contratados por los poderes judiciales para que puedan participar en un momento dado, o también por el gobierno del Estado, que aquí en el Estado de Jalisco es independiente el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Creo que hace falta ser más científicos en nuestro sistema probatorio. Creo que también debe transitarse a una transformación de reducir nuestro procedimiento penal para que no transiten 2 años o 2 años y medio para que pueda ser citado un testigo, ¿sí? En donde puede transitar 1 año o 1 año y medio y posiblemente ya ese testigo ya no habita en ese lugar, ya cambió o hasta de país, si es que en muchas ocasiones así lo amerita. Y creo que si el agente del Ministerio Público debidamente capacitado, con todos los elementos técnicos y profesionales a su alcance, para poder llevar a cabo la presentación de una acusación, deberíamos de eliminar 2 etapas, que es la etapa inicial, donde considero que se pierde tiempo, y ya que dichos medios de prueba pues sirven para llevar a cabo la acusación, pero no necesariamente tendría que ser bajo una persona sujeta a un proceso penal al interior de un centro carcelario donde se llevara a cabo dicho procedimiento. Es decir, el agente del Ministerio Público desgraciadamente tiene muy pocas horas para poder integrar una carpeta de investigación cuando es una persona con detenido. Y entonces eso hace que adolezca de elementos científicos para poder llevar a cabo una etapa de juicio. Y se supone que hay una etapa que es la etapa de investigación complementaria, pero pues surte el mismo efecto porque no hay elementos científicos que pueda aportar para poder acreditar un tipo penal en una forma eficiente y poder asegurar que los testigos acudan el día del juicio. Entonces, si acotáramos y quitáramos nosotros esa etapa inicial que sería la imputación y la vinculación y nos fuéramos directamente a la audiencia intermedia como una etapa de acusación, esto haría que en su oportunidad tuviera el agente del Ministerio Público mayor tiempo posible y mejores elementos científicos para poder acreditar las conductas y los tipos penales. Creo que eso podríamos acotarlo en el sistema, que sería una forma de transitar. Yo espero que esto en la próxima Cámara de Diputados podamos llevarlo a una discusión nacional y ver cuál es la oportunidad que se tiene para acotar los tiempos en un procedimiento judicial de carácter penal y que la gente fuera viendo que sí es expedita, es decir, que es una forma rápida y que en su momento tiene una congruencia con lo que se está acusando, con lo que se va a tener como resultado de una sentencia. Eso le daría mayor certeza al sistema. Creo que también la cuestión económica es una cuestión de suma importancia. En el Estado de Jalisco debo presumir que se logró por parte de nuestro presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del gobierno del Estado y de los diputados llegar al consenso de un presupuesto constitucional. Esto dice que ya no entrará a discusión conforme se vaya incrementando el presupuesto constitucional, se tendrán mayores oportunidades para mejorar el equipamiento, mejorar la capacitación también de todos los operadores del sistema judicial, y creo que todos los estados van en ese camino de tratar de lograr eficientar nuestro sistema de justicia. Que sí hay todavía mucho que hacer y propuestas que realizar, sí las hay. Creo que todavía estamos en ese transitar a perfeccionar un sistema jurídico que yo, en mi juicio, que estuve en sistemas tradicionales y que ahora estoy en sistema adversario acusatorio, sí siento que hay un cambio. ¿Por qué? Porque nuestras resoluciones las emitimos frente al público, decimos por qué nuestro razonamiento jurídico, cómo lo concretamos, y eso obviamente, como todos los sistemas de justicia, pues habrá quien resulte sensible al fallo porque considera que no fue el adecuado, pero conforme a las técnicas que son señaladas al raciocinio de los propios jueces, tenemos que llegar a una verdad, a la verdad que nos es mostrada y que transitó frente de nosotros, no aquella que fue contada con anterioridad. Creo que esto la gente debe de entender que cuando le sea citado a un juicio, debe de acudir para que pueda aportar lo que tiene de conocimiento y que no pueda ser amedrentado. Esto le daría mayor elementos a los jueces para ser más certeros aún en sus dictados de resoluciones, porque si el desfile probatorio es fallo
y no logra el agente del Ministerio Público romper esa presunción de inocencia, esa persona va a quedar en libertad. Y eso es lo que a veces duele a la gente, que considera que pues sí le hicieron un daño, pero no hubo cómo poderle demostrar en forma adecuada, con los elementos adecuados, la sentencia que sostenga una base real en base a lo que destiló frente al juez. Por ello, considero que en mayor número de elementos de ciencias forenses que acudan a los lugares, que recaben huellas, que puedan levantar los indicios, que puedan hacer las pruebas de contraste que sean necesarias, esto le dará mayor certeza científica a una sentencia y, por obvio, pues se irá viendo un cambio y una evolución en nuestro sistema judicial. No somos los jueces los que damos la última palabra, hay tribunales superiores como son los magistrados y como es el juicio de garantías, en donde en muchas de las ocasiones en ese transitar pueden consolidar que desde el inicio estuvo bien formulada esa sentencia y continuó con ese transitar desde la apelación hasta el amparo para sostener la firmeza de ese fallo. Si nuestro sistema es un sistema que permite tener esos cambios en las diferentes fases, porque nuestros juicios o nuestro análisis no es de forma unitaria, es una forma colegiada, tomando en consideración que nuestro derecho penal permite esas fases para que sean revisados los fallos de los jueces. En relación a la oportunidad que me das, es necesario que la ciudadanía confíe en sus jueces, pero porque en muchas de las ocasiones hay quienes no llevan a cabo una buena defensa, no son bien asesorados, o el agente del Ministerio Público no tuvo la oportunidad de integrar todos los elementos de prueba porque no le fueron proporcionados y a través de la investigación no pudo resultar, y por lo cual se genera esa incertidumbre en el gobernado de cómo está funcionando el sistema de justicia. Cuando se habla de que dejamos libre a una persona, nunca se visualiza el por qué se dejó libre esa persona y nunca tampoco se habla en los sistemas informativos de que hubo ineficiencias y quiénes fueron los que llevaron a cabo la ineficiencia para que esa persona que es señalada como un presunto responsable no fuera condenado. Juez Miguel Valenzuela, creo que hay mucho que decir y seguramente estaremos hablando en próximas ocasiones. Un abrazo y gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ti, Mario Luis Fuentes, y agradezco también a tu público que nos hubiese dado la oportunidad de expresarnos a través de Canal 11 y que a través también de México Social nos dé la oportunidad de compartirle a tu público cuáles son los aspectos en los cuales nos encontramos inmiscuidos como sociedad los jueces y magistrados. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias por acompañarme.